Aquí vamos a empezar ahora sí con la historia y que aquí hablaba ya de los años, ¿verdad? Yo no lo sabía específicamente, pero en el año 1908 se le llamaba como un trastorno desintegrativo, no se llamaba como un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y se empezaron a hacer estudios y en 1943 se empezaba como la primera descripción, pero no se llegaba como a un término específico. En 1966 se le llamaba síndrome de Rett, que es en el DSM-4 menciona el síndrome de Rett, que son niños que están más afectados dentro del diagnóstico, y allí no cabe, por ejemplo, como en el caso de la licenciada que mencionaba ahí, ¿verdad? Porque son niños que están muy afectados, hay muchas conductas estereotipadas, entonces por eso es que no se llama ese término, ¿verdad? No se quedó con el término de síndrome de Rett. Ya en 1980 ya lo reconocen al autismo como un diagnóstico, ¿verdad? Y tenemos que en el 2013, bueno, ahí creo que, no sé si más adelante, sí, aquí está. En el 2013, en el DSM-5 ya lo menciona como un diagnóstico. Y lo que les decía que en el DSM-4, que este es un manual donde clasifica los diagnósticos de trastorno mental, y aquí va incluido el diagnóstico de autismo. Entonces, en el DSM-4, el primero lo definía como un problema de aspecto social y la comunicación, también como intereses y actividades limitadas, rutinarias o virtuales. Aquí como que va definiendo las tres grandes áreas que el diagnóstico de autismo en nuestros niños están afectados, ¿verdad? Que más adelante creo que lo vamos a ver, que son tres áreas. Y teníamos como una diferencia, el DSM-4 versus el DSM-5, ¿verdad? Que en el DSM-4 mencionaba que el síntoma era antes de los 3 años. En el DSM-5 inicio en el periodo de desarrollo temprano, la demanda social sobrepasa la capacidad, e incorporaba la escala de severidad de los síntomas del 1 al 3, que es que también son los graves, ¿verdad? Que dentro del autismo, ahora con el DSM-5 está dividido en nivel 1, 2 y 3, y en el DSM-4 estaba dividido como un autismo atípico, ahí salía el síndrome de Asperger, que creo que lo han escuchado también, y también clasificaba el síndrome de Rett. Y dice específica ausencia, la ausencia o presencia de anormalidades en el coeficiente intelectual, lenguaje y genética. Quiere decir que en el DSM-5 ya estaba como más descrita los niveles y por qué se dice que es nivel 1, 2 y 3. En el DSM-4 también prohibía, ¿verdad? Que si decíamos que el niño tenía autismo, no podríamos decir que tenía otro diagnóstico más, como un déficit atencional e hiperactividad, y que eso queda mucho en nuestros niños, ¿verdad? Que es el autismo y tienen otro diagnóstico más, ¿verdad? Que en algunos hay un trastorno de hiperactividad y ahí sí, en algunos, en neurología o psiquiatría, ellos valoran si es necesario que se medique para poder ver más avances en el niño, ¿verdad? Pero eso es si el niño presenta un déficit de atención. Y ya, ese va a ser el próximo tema. Y ya en el DSM-5, sí, ¿verdad? Incluye otros diagnósticos, ¿verdad? Que creo que también me voy a meter ahí, que, por ejemplo, tenemos también el caso que son muy, ¿cómo decirle? Bien escasos, pero sí, por ejemplo, puede haber un niño con síndrome de Down, más un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Que hemos visto también en la institución, ¿verdad? Que decimos, bueno, ¿y por qué ese niño no va avanzando? Porque el síndrome de Down solo es que el desarrollo va lento, pero logran caminar, logran hacer esto, pero en algunos que están bastante retrasados, llegan a los 3, 4 años y no caminan. Entonces ahí vamos viendo algunas conductas que son del autismo y que pueden tener, ¿verdad? Según el DSM-5 sí lo podemos hacer. Síntomas, dice aquí, que causan impedimentos pronunciados en el funcionamiento social y síntomas no causados por un retraso global del desarrollo. Y aquí vamos a entrar un poquito a los problemas de la integración sensorial, ¿verdad? Nuestros niños con el TEA tienen muchos problemas sensoriales, ¿verdad? Y aquí vemos que algunos niños son tienen hiperreactividad, que tienen problemas a algunos sonidos, ¿verdad? Aquí vamos ya a clasificar algunas características. Por ejemplo, vemos niños que
Quizás cuando entrevistamos a la mamá, lo primero es que dice, mire, cuando enciendo la licuadora, ahí es cuando identifica, ¿verdad? Enciendo la licuadora y el niño se tapa los oídos y entra en crisis y se puede pensar, si uno desconoce, que eso podría ser un berrinche. Pero no, ¿verdad? Es una sobrecarga sensorial y que el niño se tapa y no tolera, ¿verdad? Y por eso grita, se tira, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que pasa, pero es el sonido a la licuadora o a otros tipos de sonido. En esta situación se da también que se puede dar que solo a la licuadora, pero de repente suena otro tipo de herramienta, hablamos de las que hacen mucho ruido y en niño no pasa nada, ¿verdad? Entonces algunos sonidos sí se da y en otros no, ¿verdad? No es que tiene que ser, por ejemplo, algunos me dicen, mire, es que solo cuando pasa el camión de la basura se pone así, ¿verdad? Pero la licuadora no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces puede pasar eso, que son sonidos específicos. Las texturas, ¿verdad? Tienen problemas cuando la LIC lo mencionaba en el caso de las, más que todo, ¿verdad? Nos damos cuenta con las viñetas, que las mamás tienen que estar cortando viñetas porque el niño no tolera. Y yo creo que hasta uno de adulto a veces o algunas personas no pasa, ¿verdad? Pero uno lo tolera, pero nuestros niños, ya eso puede ser que si la mamá no identifica qué es eso, entonces el niño, ¿qué va a hacer? Andar haciendo el berrinche, que anda, no quiere cambiar de ropa, cambiar de ropa, o se lo llevan así porque la mamá dice, no, es que lo que yo digo se tiene que poner, pero ella no ha identificado que es una alteración sensorial la que el niño tiene, ¿verdad? Y andar con el berrinche y no saber por qué el niño anda así, ¿verdad? Entonces eso puede pasar cuando tienen problemas de alteraciones sensoriales. Sabor, textura de alimentos. Aquí entra un poquito que nuestros niños con el TEA son muy selectivos, ¿verdad? A veces con la alimentación, yo no sé si han escuchado que a veces, bueno, más que todo quizás nosotras cuando entrevistamos y le decimos, y el área de la alimentación, ¿cómo estamos con el niño come de todo y la mamá, ¿verdad? Y empieza, no, son muy selectivos, el niño solo quiere comer lo mismo todos los días, por lo mismo de que son rutinarios, entonces ahí hay una alteración también sensorial. Está el hiporreactividad, que es el dolor. Hay algunos niños que tienen, por ejemplo, he tenido casos de mamás que me dicen, dice que es como que no siente el dolor porque se golpea y no llora y me preocupa, ¿verdad? Entonces hay problemas también que entran en lo de la integración sensorial, ¿verdad? Y hay otros, lo contrario, que solo medio, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos la dificultad con nuestros niños que ellos no toleran abrazos de ni mamá ni papá, ¿verdad? A veces los papás creo que terminan sensibilizando al niño y logran que el niño, mamá sí, pero fíjese que con el papá no. O mamá, papá sí, pero con la abuela no llega el niño, ¿verdad? Pero es por esos problemas que ellos tienen de alteración sensorial. Y aquí entra lo del lenguaje verbal y el no verbal. Se quiere decir que en nuestros niños con el TEA hay niños que son verbales, que pueden tener lenguaje, ¿verdad? Hay algunos, quizás cuando ya están más grandes y que son funcionales, que tienen un lenguaje perfecto, ¿verdad? Que no hay dificultades, o pueden ser los niños que son bastante funcionales. Y el no verbal, hay niños que por más, ¿verdad? Por ejemplo, terapia de lenguaje que se le dé, si el niño en esa parte no avanza, ¿verdad? Pero no es tanto, yo le digo a los papás que no es tanto que el niño quizás no pueda hablar. Lo más probable es que el niño, como es una área que él está bastante afectado, ¿verdad? El niño no quiere comunicarse y no hace por hablar. Entonces, hay niños que están bien pequeños y dicen los papás, fíjense que para pedirme algo me habla de la mano y me lleva, o si él puede, él solo se agarra o se sirve lo que él quiere, ¿verdad? Porque existe esa alteración en las relaciones sociales. Seguimos aquí con lo del DSM-4 y el DSM-5, que lo que les decía que ahí estaba el DSM-4-TR clasificado, trastorno generalizado del desarrollo, un autismo, ¿verdad? Ahí no clasificaba en niveles, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger y un desorden desintegrativo, que todos es autismo, pero en diferentes como niveles. Y ya el DSM-5 lo clasifica solo como un trastorno del espectro, con los niveles que le decía que es el grado 1, 2 y 3, ¿verdad? Y
Y aquí es lo que quizás la doctora consultaba, ¿verdad? Cómo identificar que un niño pudiera tener una alarma que algo no está bien, ¿verdad? No sé si más adelante, pero antes se hablaba de que teníamos que esperar hasta que el niño cumpliera 3 o 4 años para dar un diagnóstico, ¿verdad? Ahora ya no. Desde antes podemos ver señales y, por ejemplo, nosotros manejamos una prueba que es el ADR, que es a partir de los 2 años que nosotros podemos pasar y dar el diagnóstico si es autismo o no, ¿verdad? Antes de eso hay señales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está algunas que dice que a los 8 meses no sigue la mirada del padre o de la madre, ¿verdad? Le hablan y el niño como que no le están hablando a él. A esa edad esperaríamos que un niño... a los 10 meses no responde cuando se señala, cuando se le señala un objeto, ¿verdad? El niño no hace, por ejemplo, uno le dice, mira, ahí está el gato, por ejemplo, el niño no atiende, ¿verdad? Está como ausente. A los 12 meses no señala para pedir o compartir. Ya es un niño de 1 año que ya tendría que utilizar, todavía quizás el lenguaje está bajito, pero puede señalar, ¿verdad? Quiere compartir y ese niño está también bien ausente, ¿verdad? Y ya en los preescolares, más que todo es la falta de interés en otras personas, el retraso o ausencia de lenguaje, que creo que es por lo que más los papás consultan, ¿verdad? Porque cuando uno le pregunta, ¿y a usted qué es lo que le preocupa o por qué se alertó de que en el niño presentaba alguna dificultad? Porque no hablaba, porque ya tenía 3, 4 años y no hay ni una palabra, ¿verdad? Se nos da el caso también de que dicen, y creo que más adelante lo menciona en la lámina, que adquieren lenguaje y llega a una edad, años, 6 meses o 2 años, que dejan de hablar, ya no dicen ni una palabra, ¿verdad? Y decía, pero es que mire, el niño hablaba y decía mamá y me decía eso, y ya esa edad que es como un retraso que ellos tienen, pero no se da en todos los niños con el TEA. Dificultad con el cambio, ¿verdad? Cuando uno le dice, está jugando y dice ya, es hora de comer o de hacer otra actividad, el niño se resiste y empieza a hacer el berrinche. Movimientos estereotipados, aquí entran el aleteo de manos, ¿verdad? O otro tipo de movimientos que para los papás es como extraño, movimiento de manitas o de los deditos, ¿verdad? Ahí empezamos a ver que algo está pasando. Berrinches o extrema pasividad, ¿verdad? Los berrinches, que como ellos tienen problemas de lenguaje, no pueden comunicarse, a veces hacen mucho berrinche para pedir lo que quieren y como uno de papá a veces, ¿verdad? Sí, para que no llore se lo doy, entonces el niño así aprende a comunicarse. O también ahí habla de una extrema pasividad, que es otro niño que está como ausente, ¿verdad? Si lo dejan sentadito ahí se queda, no pide, ¿verdad? En este caso, quizás, perdón que le interrumpa, es importante para que los compañeros sepan, cuando la mamá dice, mira, que este niño hace mucho berrinche, o sea, no es, o sea, hay que pensar, hay que ser mal pensados, hay que pensar si hay... Exacto, porque no es porque el niño quiere ser, o niña quiere ser así, ¿verdad? Hay que empezar a buscar por qué, o sea, no secundar a la mamá así, ¿verdad? Tiene un hijo muy mal criado, sino que nos alerte para identificar que algo no está bien. Eso es bien importante porque a veces cuando ya, digamos, decimos, sí, ese niño es TEA, ¿verdad? Y tiene alteración sensorial. Y muchas de las cosas que las hace, ¿verdad? No es porque él es berrinchudo, como decimos, porque no le doy lo que quiere, sino que es porque una alteración está afectando. Pero eso sí, yo a los papás les digo que tenemos que conocer, ¿verdad? Cuando es un problema de conducta, porque no le doy lo que él está pidiendo, o cuando es una alteración sensorial, ¿verdad? Porque yo les pongo siempre el ejemplo. Por ejemplo, una alteración puede ser, usted va al centro comercial y de repente en el centro comercial hay tanto sonido y el niño se resiste que no quiere entrar donde está ese sonido fuerte, hace el berrinche, patalea. Eso no es un berrinche porque no me da lo que yo quiero. Es una alteración sensorial. El sonido es demasiado fuerte que en él hay sobrecarga de estimulación, ¿verdad? Y que no lo tolera, ¿verdad? Porque en eso hay que pensar de que en ellos los 5 sentidos están afectados. Cuando hablamos del gusto, se resisten a comer, ¿verdad? O por textura, ¿verdad? Porque le gusta más lo que es crujiente, las cosas que decimos como con salsa, eso no lo toleran. La vista, a veces ellos ven, ¿verdad? Yo he tenido casos de mamás que me dicen, las cosas verdes no se los comen, pero tiene que ser de ese color porque eso sí lo toleran, ¿verdad? Lo auditivo,
el tacto, que no quieren abrazos y besos, y también se da lo contrario, que anteriormente lo decía, que hay niños que necesitan, ¿verdad?, mucho contacto, y andan abrazando, andan besando, y que quiero todo. Y eso no quiere decir que, porque a veces dicen, bueno, pero y entonces, ¿y el autismo? Es como que lo engloban solo que es el niño que no necesita Apego, ¿verdad? Pero no, en este caso, hay niños que, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que tenía un niño que ahora está más grande, 7 años, no sé si fue suyo, de Valentino, pero el niño ya grandote y él quería sentarse, ¿verdad? De 7 años, ya muy grande, y él andaba buscando el contacto, ¿verdad? Entonces le decía a la mamá, mire, pero es que el caso de él es diferente, ¿verdad? Él no es tanto que la rechace, sino él es que siempre quiere estar, necesita esa sensación. Sí, y quizás eso viene relacionado con la pregunta que tenemos acá. Dice, ¿cuáles áreas son las específicas que afectan el autismo? Pero quizás las dejamos al final para que en su ponencia vaya logrando eso. Ajá. Y la otra, ¿cuándo fue llamado de diagnóstico como autismo? La primera vez, pero lo dejamos que era al final. Pero decíamos que en el 2013, en el DSM-5, ya lo mencionaba como un trastorno del espectro del autismo. Ya lo clasificaba. Creo que aquí terminé. Movimientos desertificados, así. Falta de interés por otras personas, ¿verdad? Quizás a veces solo con el núcleo de la familiar logran, pero ya si llega la abuela, llega el tío, ya ellos ya no, ¿verdad? Se quieren apartar, otra vez vienen, pero se aíslan, ¿verdad? Porque hay falta de interés por otras personas, aunque sea familia. Síntomas, dificultades para leer expresiones faciales que indican el estado de ánimo de otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos la evaluación con la escala que les menciono, que es el ADIA, hay una pregunta que ahí se hace, y es, ¿qué hace el niño cuando, por ejemplo, para ver qué reacción tiene, si la ve llorar o hace algo, ¿verdad? Ya un niño ya más grande, bueno, si veo a mi mami llorando, la abrazo y el niño la ve y le da igual. Entonces hay mamás que me dicen, o sea, él es como que le da igual, no le importa cómo yo me siento, ¿verdad? Porque no tienen esa facilidad de leer. Ella se enoja, ¿verdad? Me está sonriendo, no logran leer esas expresiones, y por eso a veces también quizás es difícil que nos sigan las indicaciones, ¿verdad? Porque uno de mamá, de la misma forma que regaña, de la misma forma le da una caricia, ¿verdad? Entonces hay que también conocer eso, que ellos tienen problemas para leer expresiones faciales. Igual ellos para demostrar, ¿verdad? Creo que en las terapias les enseñan mucho que sonreír es así, ponerse tristes así, para que ellos empiecen a aprender, ¿verdad? A expresar esas emociones. De dificultad de interpretar el estado mental de otros niños. Aquí habla de problemas de lenguaje, falta de entendimiento, sarcasmo, humor o metáfora. Quizás eso se da más en niños que son muy funcionales, ¿verdad? Cuando los niños tienen un lenguaje fluido, pueden comunicarse con otra persona. Nos hemos dado cuenta que cuando tienen un lenguaje sofisticado, ¿verdad? Y notamos que son bien funcionales, ¿verdad? Pero a la hora que uno a veces tiende a hacer como bromas, ellos no entienden. O sea, no, y ellos a veces son directos en que no entiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Verdad? O son bien literales con lo que uno les está diciendo. La prosodia, entonación, ritmo, volumen. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ser un niño con TEA, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros conocemos el tono de voz de esos niños que hablan de una forma diferente, ¿verdad? Me recuerdo una mamá que me decía, fíjese que esta niña, cuando veníamos en el bus, una persona me preguntó que si el niño era de otro país, por la forma de cómo hablaba, ¿verdad? Por la entonación, ¿verdad? Entonces ahí vemos que también tienen problemas de eso, del ritmo, no hablan como nosotros, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de repente de ver, pero sí tienen esa dificultad. Falta de amigos, por lo mismo que hay problemas de las relaciones sociales. Aquí está lo que les hablaba, creo que al inicio de las regresiones del lenguaje, que dice que del 25 al 30% de niños experimentan regresión entre los 15 meses a 24 meses, pérdida de lenguaje y disminución del contacto visual, ¿verdad? No, lo que les decía, adquieren lenguaje pero dejan de hablar. Disminución del contacto visual, igual no logran mantener un contacto visual ni con mamá ni con papá. Les hablan y ellos no atienden a llamada, y si logran atender, vuelven a ver, pero rápido quitan la mirada.
En el juego no hay un juego pretendido o un juego simbólico. Ponen carros en línea y dan vueltas a las ruedas. Acá, ¿verdad? A veces ellos tienden a, si no son carros, pueden ser cubos que ellos, o bloques, los ponen en línea. No hay un juego con propósito, o el carro. El carro sería con propósito que chocan o que van en la carretera, y ellos tienden solo a ponerlos en línea. O lo otro que puede suceder también a veces es que al carro le dan vueltas, lo ponen con las llantas para arriba y empiezan a girar las llantas. Les encanta ver girar las llantas, ¿verdad? Ese es como un signo también. Les gusta jugar con objetos, piedras, cuerdas, etcétera, a veces hasta con hojitas, ¿verdad? Ellos andan con hojitas o las pitas, eso les encanta. No un juguete, ¿verdad? De algún muñeco en específico. Excepción de tener muñecos o programas favoritos. Aquí es mucho que ellos se fascinan con algunas cosas, por ejemplo, en niños dinosaurios, en las niñas el pony, o lo que está de moda, ¿verdad? Pero es lo mismo, siempre quieren lo mismo. Si tengo trenes, quiero trenes de todos los tamaños, o algunos solo chiquititos, porque un tren grande tal vez no les interesa, ¿verdad? Y muy buenos para juegos de computadora o rompecabezas. Y entonces aquí vemos que ahora en la actualidad, que está mucho, ¿verdad?, de tendencia lo de las redes o la tecnología, los niños son muy habilidosos. Pero es que mire, en la tablet me arma un rompecabezas de 50 piezas, ¿verdad? Pero lo hace a la hora, ¿verdad? Tenemos que trabajarle también físicamente, no solo, sí, yo sé que eso habla muy bien, ¿verdad? Porque yo pienso, bueno, tiene la capacidad, pero intentémoslo también de forma Que lo manipule. Que lo manipule para ayudarle también a textura, ¿verdad? O me dice, mire, el niño de 4 años maneja todo y baja aplicaciones, baja juegos, hace esto porque tienen esa habilidad, ¿verdad? Pero eso también en niños que su nivel intelectual no está tan afectado, porque dentro del autismo también tenemos niveles de niños que están severos o un nivel moderado que difícilmente quizás van a lograr hacer ese tipo de actividades. Conductas restringidas y repetitivas, el aleteo de brazos, mecerse repetitivamente con el cuerpo, cargar objetos, lo que les decía, como obsesivamente siempre andar con un objeto, un dinosaurio o un peluche, mirar hacia un lado de una forma rara, ¿verdad? Eso sí lo notamos, que a la hora de ver, por ejemplo, ven así, como de lado, ¿verdad? Porque hay problemas en esa área. Caminar en puntillas, ¿verdad? También tienden a hacerlo a veces pequeños, que tienden a caminar en puntas. En el IBI a veces es como mandarlo donde el ortopeda o fisiatra para descartar, pero si hay algún problema, y vemos que no, ¿verdad? Porque de repente están caminando bien, pero a veces caminan en puntas. En escolares se puede dar comportamientos de autoagresión, sí se puede dar. Aquí quizás es cuando ya se valora, ¿verdad? Que vemos que el niño no se logra controlar, que neurología tiene que ver esa parte, o psiquiatría, si es necesario que el niño esté medicado. Autoestimulación, problemas con el cambio, que ya decíamos que el cambio de actividades a ellos también les altera. En adolescentes, quizás eso es como para conocimiento, porque estamos más viendo a los niños más pequeños que queremos que se identifiquen, entre más pequeños es mejor, ¿verdad? Pero en los adolescentes podemos ver, algunos adolescentes mejoran notablemente, ciertos adolescentes experimentan deterioro conductual, agresión o berrinches, pero esto se puede dar quizás dependiendo del nivel del autismo del niño, del adolescente. El pronóstico depende de la detección e intervención temprana, es lo que yo les mencionaba, que entre más pequeños es mejor. Y el buen pronóstico es un lenguaje comunicativo a los 5 años. Quiere decir que si un niño ya a los 5 años logra un lenguaje adecuado, es porque va a tener un buen pronóstico. Si llega a los 5 y todavía con muchas dificultades, es que puede llegar a ser funcional, pero dentro del diagnóstico, pero con problemas de comunicación. Y eso afecta ya en todo. Evaluación, no hay parámetros biológicos para hacer el diagnóstico. Aquí es importante que conozcamos que no hay una prueba médica que nos diga, ¿verdad? Bueno, usted, doctora, que nos diga allí sale la alteración y por eso hay el diagnóstico de autismo. A veces los padres se confunden porque
cuando pasan con neurología, el médico les deja un electroencefalograma o una resonancia magnética. Para ir descartando. Pero más que todo un electro, ¿verdad? Y entonces el padre de familia dice, pero el doctor, cuando llaman, cuando llaman a la consulta, no, el doctor dice que todo está bien. Sí, le digo, pero el problema es que el autismo no lo vamos a ver en ese examen, ¿verdad? Sino que más que todo en realidad es con la observación, ¿verdad? El diagnóstico, evaluación y un examen pediátrico, ahí creo que mencionar lo del examen pediátrico porque creería que el ideal o el que primero tiene que detectar la dificultad es el médico pediatra, ¿verdad? Que no, esto no está bien con el desarrollo, mejor mandémoslo donde el neurólogo para ver qué es lo que está pasando y hacer una detección temprana. Usar los criterios del DSM-5, que ahí es donde clasifica el diagnóstico. Diagnosticar autismo en infantes es más difícil a pesar de los criterios establecidos, ¿verdad? Pero quizás esto es más cuando los niños son funcionales, porque sí ya se nos ha dado casos de niños que son muy funcionales, que por ejemplo en el CRINA somos 7 psicólogas, que cuando cualquiera de nosotras tenemos alguna duda, es que creo que sí, pero ¿verdad? Lo veo que en esto lo hacen, esto no, pero me queda la duda. Nosotros también llevamos como evaluación, ¿verdad? Para ver si nos cumplen los criterios necesarios o no, cuando son bien funcionales. Y creo que sería solamente eso. Ahí creo que no lo clasifiqué, pero lo que preguntaba alguien por ahí, que cuáles son las áreas. ¿Cuáles son las 3 áreas específicas que afectan el autismo y si hay diferentes metodologías para controlar crisis? Pregunta Gloria Regina García. Por ejemplo, las áreas que le engloba es el lenguaje, que es la primera que vemos, pero la comunicación, están los problemas de conductas repetitivas o estereotipadas, que hay entre el aleteo de manos, que se caminen puntas, y las áreas de las relaciones sociales, que el niño ve a otros niños y prefiere quedarse solito y no, ¿verdad?, estar con los otros niños. Y la otra no sé qué. Y la otra dice si existen diferentes metodologías para controlar crisis. Las crisis, bueno, ahí es que tendríamos que ver, ¿verdad? Si es una crisis, lo que yo les decía, por una alteración sensorial, ¿verdad? Por ejemplo, si el niño está alterado porque la música está muy fuerte, yo le digo a los papás, mejor retirémonos, porque todavía no está listo el niño para ese estímulo. Pero sí necesitamos irlo, ¿verdad?, incorporando, porque el mundo es así y no vamos a poder al niño quitarle todos esos estímulos. Entonces él tiene que irlo tolerando, ¿verdad?, poco a poco. Pero si en ese momento vemos que demasiada es la crisis, mejor nos retiremos del lugar y esperemos, ¿verdad? Y si es un problema de conducta, ahí sí trabajar con los papás. Y lo que les decía, si es un problema de hiperactividad o otro tipo de situación, ya sería el neurólogo o el psiquiatra, que ellos valoran el medicamento.